Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de programación en Scratch. Como ya habíamos dicho previo, en este video vamos a trabajar con lo que serían el tipo de datos de listas. Para ser claros, una lista es una colección de datos que están almacenados en el mismo nombre. En el caso concreto podemos decir o podemos hacer la diferencia de una variable normal, es que en una variable normal solo se puede almacenar un nombre o un dato, mejor dicho. En el caso de una lista puedo almacenar varios datos del mismo tipo en la misma lista. Un ejemplo puede ser, si yo necesito hacer un programa que me permita capturar el nombre de 20 personas, en una variable normal tendría que hacer 20 variables para alojar el nombre de 20 personas diferentes. En el caso de una lista con el mismo nombre de lista, o en la misma lista mejor dicho, puedo almacenar la lista de esas 20 personas o los nombres de esas 20 personas. Esa es la diferencia radical de lo que sería una variable normal y una variable de tipo lista. Ahora bien, en este caso vamos a trabajar, para comprenderle mejor el concepto, en un juego de preguntas y respuestas, para lo cual empezamos en este momento. Como ustedes ya lo sabrán, o como ya lo hemos visto en todos nuestros videos, hemos siempre empezado a trabajar con lo que sería el cambio de los escenarios o del cambio del escenario. Como ustedes ya saben, ya se recuerdan, nosotros para hacer el cambio de escenario simplemente necesitamos ir a la pestaña de escenarios, al sobrecito de folder, y cambiar el escenario que nosotros querramos, que esté acorde a lo que nosotros estemos haciendo. Ya como ustedes saben, puede ser una foto, puede ser una imagen, puede ser cualquier cosa que nosotros queramos poner en ese como escenario. En este caso estoy tratando de hacer rápido lo que sería el escenario que yo pretendo tener en este proyecto para esta sesión. Si ustedes se fijan, hemos hecho lo mismo que hemos hecho hasta este momento en todos los videos de este curso, en el cual si la imagen no cabe, o sea es muy pequeña dentro del escenario, lo que hago es la marco y la puedo hacer más grande a modo de cubrir todo el escenario. Es lo que he hecho hasta el momento. Ahora bien, en el caso del objeto principal o el personaje principal del juego, vamos a cambiar. En este caso no vamos a ocupar Scratch nuevamente, sino que vamos a eliminarlo y vamos a buscar uno que nosotros tenemos dentro de la carpeta donde estamos trabajando, y se va a cambiar de la misma forma. En la zona de objetos nos vamos al foldercito que está ahí, le damos un clic y vamos a escoger el objeto que tenemos. En este caso, si yo ya escogí este, que es un robot, que va a aparecer en un momento, que es este. Ahora bien, como ustedes se recordarán, podemos hacerlo más grande, más pequeño, dependiendo de las opciones de crear o de encoger lo que queramos. Lo voy a hacer un poquito más grande, eso es como yo lo voy a querer que me aparezca aquí. El robot es el que va a hacer las preguntas. Ahora bien, vámonos a crear el tipo de variables de tipo lista. Ahora, si usted se recuerda, cuando creamos variables, le damos clic a variables, nos apareció un cuadrito. En este caso es el mismo cuadro que aparece, solo que en este caso está refiriéndose a las listas. De aquí yo voy a poner el nombre de la lista, voy a decirle si es para un solo objeto o es para todos los objetos del programa. En este caso lo voy a dejar para todos los objetos y lo voy a poner como nombre de la lista preguntas. Ahora bien, en estas preguntas me va a almacenar o voy a almacenar todas las preguntas que yo voy a poner. Para nuestro programa, solamente para la demostración que vamos a hacer en este momento, van a ser 5 preguntas. En este caso le doy OK y ya me aparece una lista. Y si ustedes se fijan, aquí me aparece un recuadro que dice lista, el nombre que le pusimos, y me aparece empty, dice largo 0 porque no hay ninguna pregunta. En este caso, para agregar primer pregunta, yo le tendría que dar al signo más, y vamos a ir agregando las preguntas de una sola vez. La primera pregunta diría cuál es la parte física de la computadora. Ahora usted se va a preguntar cómo es que el programa va a saber cuál es la respuesta de la pregunta. Sencillo, vamos a crear una lista para las preguntas y otra lista para lo que serían las respuestas. Almacena, dice, la información
permanente en la computadora. Sería la segunda pregunta. La tercera pregunta, como dijimos, van a ser solo 5 preguntas. Periférico de salida que muestra la información de forma gráfica en una computadora. Ahora, cuando nosotros estamos creando la lista, como les decía, cuando nosotros estamos creando la lista, tenemos que estar pendientes del número de línea en la que estoy poniendo la pregunta, porque en la otra lista que creemos, que es donde van a estar las respuestas, tendrán que ir las respuestas en el mismo número de línea que se está poniendo la pregunta. Por eso hay que estar muy pendiente de lo que estamos escribiendo en este momento. Es la parte intangible de la computadora. Como dijimos, vamos a hacer una lista de 5 preguntas nada más. Ok, y aquí tenemos las preguntas. Vamos a crear otra lista que se va a llamar respuestas. Ok, ya tenemos la lista de respuestas. En la lista de respuestas vamos a poner la respuesta que corresponde a cada una de las preguntas, valga la redundancia. Siempre con el signo más dentro de la opción esta del cuadro que aparece de respuestas. Vamos a ver, dice, es la parte física de la computadora. Si ustedes se recuerdan, la parte física de la computadora se llama hardware. Le doy un enter para pasar a la siguiente, y de la pregunta 2 decía, almacena la información permanente en la computadora. Es un disco duro. Disco duro. Perdón, pero me estoy equivocando un poquito en la ortografía. Vamos a la pregunta 3. Decía periférico de salida que muestra la información de forma gráfica en una computadora. Si usted se recuerda, es un monitor. Pregunta 4. Convierte un documento en papel en una imagen digital. Y es un escáner. Pregunta 5 es la parte intangible de la computadora. La parte intangible es la parte que no se toca, se conoce como software. Ok, ahí tenemos nuestras dos listas, la lista de preguntas y la lista de respuestas. Vamos a tratar de dejar las dos cosas que se vean y que se vea el robot para cuando estemos haciendo la integración entre ambas situaciones. Vamos a hacerlo de esta forma, lo vamos a poner aquí. Recuérdense que aquí en la parte de abajo aparecen las preguntas, aquí aparece la opción de respuesta, mejor dicho, no las preguntas, y vamos a dejarlos por ahí así. Ok, ahora ¿qué más necesitamos? Necesitamos una variable. En esa variable se va a capturar el número de la pregunta que se va a hacer, por eso se necesita hacer una variable también. La variable la vamos a dejar siempre con el tipo para todos los objetos. En este caso solo vamos a trabajar para variables para todos los objetos, aunque después vamos a empezar a ver ya las restricciones que se pueden dar. La variable se va a llamar pregunta. Si usted se fija, no pueden haber dos nombres de variables, ya sea que sea lista o variable normal, no pueden llamarse de la misma forma. Si usted se fija, la primera variable de lista que creamos se llama preguntas, pero la variable que vamos a crear se llama pregunta en singular y la otra fue en plural. Y si usted se fijó, aparecen todas las opciones de la opción de list, de la opción de variables que dice fijar, cambiar, mostrar variable, esconder variable. Las de lista aparecen también otras opciones iguales. En el caso dice añadir, borrar, insertar, reemplazar elementos. ¿Por qué aparecen esas opciones? Porque algo que se me olvidaba decirles es que las variables de lista
o las listas pueden ser trabajadas de dos formas diferentes. La primera es como lo estamos haciendo ahorita, que mantiene ya datos almacenados que nos van a servir para consultar, y la otra es que yo desde la estructura del programa pueda almacenar información ahí. Esa va a ser tema que vamos a trabajar en nuestro próximo video, que va a tener que ver con relación a las listas. En este caso vamos a trabajar ahora con qué opción es la que vamos a utilizar para trabajar con el robot, que es el objeto principal. Cuando nosotros vamos a trabajar con él, podemos hacerlo de dos formas. La primera, que es que el robot tenga el código, bueno, mejor dicho, que en el robot va a estar el código, y lo podemos activar de varias formas. Si ustedes se recuerdan, en la opción eventos aparece al hacer clic, al hacer una barra, al hacer clic en el objeto, todo eso se puede usar, y aquí vamos a usar esta, al hacer clic sobre la bandera verde o al presionar bandera verde. ¿Qué opciones vamos a necesitar dentro de bandera verde? La primera es asignar en el objeto bandera verde que se fije la pregunta, el número de preguntas que voy a usar, y eso lo voy a hacer en la pestaña datos. Si usted se fija, si usted se recuerda, fijar, le vamos a poner de un solo, dice fijar pregunta. ¿A qué vamos a fijar pregunta? Si yo quiero hacer, me voy a ir a la pestaña de operadores ante todo. Si yo quiero hacer un programa que me permita preguntarme, pero que no me aparezca siempre la misma pregunta al inicio, por ejemplo, hoy que empiece me puede aparecer la primera pregunta que me muestre cada vez que abro el programa, diga es la parte física de la computadora. La próxima vez que encienda el programa o que le vuelva a dar bandera verde, me va a preguntar otra cosa de las mismas preguntas que están ahí. Lo que va a hacer son preguntas aleatorias o al azar, que vamos a ocupar esta opción que dice número al azar entre 1 y 10 en este caso, pero para nuestro ejercicio lo vamos a poner un solo, es del 1 al 5, porque la longitud de nuestra pregunta son 5, no son 10. Entonces aquí vamos a cambiar a 5. Si ustedes más adelante, cuando lo estén haciendo, quieren agregarle 10 preguntas, aquí lo que van a tener que hacer es cambiarle a esta opción que diga de 1 y 10. En este caso, como aparecía, pero como yo solo le he ingresado 5 preguntas, va a ser del 1 al 5. Ok, después de eso vamos a empezar que el programa ya me empiece a preguntar. Vámonos a la opción sensor y vamos a hablar, como usted se recuerda, para todas preguntas se ocupa la opción preguntar y esperar, para que podamos interactuar hay una interacción entre el usuario y el programa. Después de eso nos vamos a datos. ¿Por qué? Porque aquí normalmente ustedes lo que hacíamos era, en la opción pregunta poníamos, diga el número de la operación que quiere usar, diga su nombre, diga su edad. O sea, esa era la pregunta que hacíamos. Ahora la pregunta es lo que está en la lista preguntas. Entonces para eso vamos a tener que ocupar opciones dentro de lo que serían las especificaciones o parámetros de lo que está abajo de la opción de listas. Y vamos a ocupar esa que dice elemento X de la pregunta de lista respuesta, pero en este caso, como es la pregunta, no me voy a ir a respuesta, me voy a ir a la opción de la lista preguntas. Ahora bien, ¿qué más voy a hacer? ¿Se acuerdan que creamos una variable que es la que hemos fijado aquí, donde dice fijar el número al azar a la variable pregunta? Entonces voy a jalar la variable preguntas acá y voy a ponerlo aquí. Quiere decir que la pregunta que me haga va a tener referencia al número de línea o al número de la pregunta que esté en la lista preguntas. Quiere decir que si aquí, por ejemplo, me apareciera el número 3, se va a venir a esta lista a buscar la lista en la lista la número 3, que me va a decir esto: almacena la información permanentemente en la computadora. Si dice 4 aquí, entonces se verá la pregunta 4 aquí, que me dice la pregunta 4: convierte un documento de papel en una imagen digital. Entonces todo eso va a ir haciendo el programa, va a ir, dependiendo del número al azar que dé, que está dado aquí, me va a ir a la lista de preguntas a generar esa pregunta que está ahí. Ok, ya que preguntamos, venimos y él me va a decir, yo le voy a decir, si hay un acierto, el programa me va a responder
que yo acerté. Si yo fallo, me va a decir que me equivoqué. Entonces automáticamente me voy a la opción de control. Si usted se recuerda, está la opción esta que dice sí, entonces, si no. O sea, yo hago una pregunta, una pregunta en la cual yo voy a responder si se cumple o no se cumple la condición que yo le esté dando. ¿Y cuál es la condición que le voy a dar? Es en el dato de operadores, me voy a venir a la opción igual y voy a decir que en igual va a ser igual. En este caso, valga la redundancia, en este caso voy a usar, si usted se recuerda, en sensor, cuando yo hago la pregunta, se necesita un sensor que diga una respuesta o que capture la respuesta que yo ingreso. Quiere decir que yo me vengo a sensor y le voy a decir que la respuesta que yo he almacenado temporalmente va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Igual a esto. Voy a copiar esta línea. Me va a decir respuesta es igual al elemento de la pregunta, o sea, al elemento del número de pregunta que está en la hoja de respuesta, porque como aquí ya estaríamos haciendo estaríamos ya cotejando la lista de respuestas. Dice, si en la pregunta que yo hice me aparece la pregunta 4, por decir algo, que me dice convierte un documento digital en papel en un documento digital, en una imagen digital, entonces se va a ir a la respuesta a la lista de la hoja de respuestas 4, que va a ser escáner. Si yo le pongo otra cosa diferente, me va a dar un error, pero si yo pongo escáner, me va a dar una respuesta afirmativa o correcta. Entonces vengo y lo pongo aquí. Ahora bien, fíjese bien, en la primera parte yo hice la pregunta y se fue a buscar la pregunta a la lista preguntas. Pero en la segunda decisión, la respuesta tendrá que irse a verificar según el número de lista a la lista respuestas. O sea, esa es la diferencia que aparece en estas dos líneas. Ok, si yo digo que la pregunta 1, por decir algo, es la parte física de la computadora y yo respondo hardware, que es la respuesta, la línea 1 en la lista de respuestas, me va a tener que venir a decir aquí algo positivo, porque se cumplió la condición que respuesta es igual a la respuesta que está en esa línea. Entonces me voy a venir aquí a decir un mensaje. ¿Y qué mensaje diría si yo acerté? Es una pregunta válida. Es una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque acerté la respuesta. Aquí vengo y aquí le voy a decir que se va a dar por 5 segundos. Se va a ver por 5 segundos. Es una respuesta correcta. En el caso contrario, que esta no sea, voy a venir a decir otro mensaje otra vez aquí. Y en el mensaje le voy a decir que me diga es una respuesta incorrecta. Y me lo va a decir por 5 segundos otra vez. Ahora bien, espérenme aquí. Ahora bien, cuando yo ya hice esto, el programa ya está en su función. ¿Por qué? Porque es lo único que quiero, que con base a la pregunta que yo haga, o con base a la pregunta que me haga y la respuesta que yo dé, si yo doy acertada, me va a decir que acerté o es una respuesta correcta, o si no, me va a decir una respuesta incorrecta. Veamos la prueba. Dice que vamos a hacerlo al hacer clic en bandera verde. Damos bandera verde. Dice, es la parte intangible de la computadora. Si usted se fija, es la pregunta 5 y la respuesta es software. Vamos a escribir ahí. Software. Le doy enter. Me dice que es una respuesta correcta, porque sí estaba correcto lo que yo respondí. 5 segundos y desaparece. Vuelvo a darle bandera verde. Ahora la siguiente pregunta dice, es la parte física de la computadora, que es, en este caso sería hardware. Pero si yo me equivoco y no le digo eso, porque yo sé que un monitor es una parte física, pero vengo y le digo monitor, o sea, lógicamente yo sé que me equivoqué, pero para que lo veamos, yo le digo que es monitor. Y dice que es una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque el concepto de la parte física de la computadora es hardware, o el enunciado es hardware.
la respuesta a ese enunciado. Entonces eso quiere decir que aquí yo me equivoqué. Ahora bien, si usted se fija, esta es la forma fácil o la forma básica de hacer cualquier juego de preguntas. Y usted lo puede modificar aquí sencillamente. Aquí usted vio que nosotros le pusimos 5 preguntas, pero si yo vengo y automáticamente digo, bueno, le quiero agregar una pregunta más, que al final de esto quiero agregarle una pregunta más, ¿qué pregunta le puedo poner? Veamos, vamos a decirle red de área local. ¿Qué es una red de área local? Por su acrónimo en inglés sería, en la hoja de respuestas, la respuesta que yo le voy a dar sería, uy, espérame, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Bueno, la respuesta sería una red de área local, por su acrónimo en inglés sería una LAN. ¿Sí? Entonces yo le dejo LAN. Ahora bien, usted me va a decir, pero bueno, ya agregué una pregunta más aquí. ¿Cómo voy a hacer aquí? Sencillo, solo modifico esta línea. En vez de 5 va a decir 6, porque como son 6 preguntas, aquí me van a venir preguntas al azar de la 1 a la 6. Chivo. Vengo y le digo bandera verde. Ya que le doy bandera verde, miren, es la primera pregunta que me apareció. Dice red de área local, es una LAN. Respuesta correcta. Aquí el detalle va a ser que dependiendo de la pregunta que usted introduzca, si es la pregunta que usted la pone es la pregunta en la línea 7, la respuesta correcta de esa pregunta tendrá que ir en la lista de respuestas en la línea 7. Si usted la pone en otra línea, le va a dar un error. ¿Por qué? Porque aunque usted sepa que es LAN, pero si usted le dice y usted le pone otro nombre en la otra respuesta en esa línea, él se la va a dar errónea, aunque usted esté diciéndole lo correcto. Si quieren, podemos hacer una muestra y con eso nos estaríamos quedando en este ejemplo. Por ejemplo, vamos a decirle dispositivo de entrada a la computadora. Usted sabe que el dispositivo clásico de entrada a la computadora es un teclado, pero usted viene y usted sabe que es teclado, pero a usted se le cruzaron los cables y usted puso MAN, una red de área metropolitana. Sencillo, usted viene y dice que aquí va a agregar una línea 7. Vamos a ver si nos aparece automático ahí. Dispositivo de entrada a la computadora, pregunta 7. Usted sabe que la línea es un teclado, usted pone teclado, pero si usted se fija en la línea 7 de la hoja de respuesta, usted ha puesto una red de área metropolitana, una MAN. Viene, le da enter, usted sabe que es teclado, pero la computadora le va a decir que es un error. ¿Por qué? Porque la respuesta que usted le ha puesto en la línea 7 es una MAN, no es un teclado. Pero si usted viene y automáticamente aquí le dice teclado, la próxima vez que le ejecute, que le des el número de línea 7 o el número de pregunta 7, ya le va a aparecer parte intangible de la computadora, no me interesa, dispositivo de entrada de la computadora, que es la pregunta 7. Si usted se fija, usted hoy viene y le dice el dispositivo de entrada de una computadora es un teclado y le da enter. Ahora le dice que es una pregunta correcta. ¿Por qué? Porque la línea 7, la pregunta es la misma respuesta según el orden que usted le ha dado en su lista de respuestas. Ok, espero que todo esto haya quedado claro. Más adelante van a ver algunos videos de ejercicios prácticos que ustedes tendrán que desarrollar para que podamos ir poniendo en práctica todo lo que se ha visto hasta este momento. Sin más por el momento, nos quedamos hasta ahí con este video. Hasta la próxima, si Dios lo permite, donde vamos a trabajar con listas en las que podamos ingresar nosotros datos desde el programa, no así como aquí en este caso que ya los datos estaban generados y usted solo los iba a modificar de su lista de trabajo. Ok, señores, nos quedamos hasta aquí. Hasta la próxima, que tengan un feliz día.